Dios les bendiga, amados hermanos y amigos. Es el pastor Gilberto Montes de Oca y yo les invito que juntos meditemos en la gloriosa palabra de Dios con el tema que es una sola palabra: resurrección. Y les invito a que mediten juntamente conmigo en la porción bíblica en esta ocasión, que se encuentra en San Juan capítulo 20 versículos del 1 al 10. San Juan capítulo 20 versículos del 1 al 10. Y dice la palabra de la siguiente manera: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Les invito a que hagamos una oración al Señor. Padre celestial, muchísimas gracias por tu palabra. Tu presencia, Señor, es palpable en nuestros medios. Gracias por tu misericordia. Tú has prometido, Señor, que en todo lugar donde se predique tu palabra, tú estarás con nosotros y acompañarás tu palabra siguiéndola con señales, con prodigios, con maravillas. Te pido unción, poder, autoridad, conocimiento, sabiduría y lo que necesito para predicar tu gloriosa palabra. Que el nombre de Cristo sea exaltado, Señor. Que el predicador no solamente mengüe, sino que desaparezca, y que solo Cristo sea glorificado. Que a través de esta escritura entendamos la importancia de tu resurrección, la vivamos, Señor, y la recibamos en nuestros corazones, Padre, para la gloria de tu nombre. Sana a los enfermos, haz milagros en las vidas, Padre. Si alguna persona está enferma y que está escuchando tu palabra, reprendemos toda enfermedad de los cuerpos en el nombre de Jesús de Nazaret. Úsanos pues, Padre, y la gloria y la honra te la damos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Resurrección. La resurrección de Cristo tiene que ser la confirmación de su mensaje salvador. Cristo es eterno, 100% Dios y 100% hombre. La tumba no pudo retenerle, porque en él estaba la vida, y la muerte misma huyó de su presencia. La ciudad de Jerusalén, que tiene alrededor de 3000 años aproximadamente, precisamente cuando estuvo el rey David, que llegó al cargo monárquico como rey 1010 antes de Cristo aproximadamente, o específicamente 1003 antes de Cristo, cuando se le fue entregado el reino de Israel. Primero fue el reino de Judá, que la tribu de Judá, que fueron 7 años y medio, y después fueron 33 años en todas las 12 tribus de Israel. Pues bien, Jerusalén tiene 3000 años aproximadamente, y en los 3000 años de antigüedad hay un lugar que es muy visitado, especialmente por los peregrinos. Una tumba que está vacía. Hay una tumba que toda la gente va a ver. La gente va a ver las tumbas de sus familiares. Algunos les ponen lápidas, los ponen epitafios, que son las frases que hablan acerca de la vida de esa persona, o el deseo que tuvo esa persona, o algún texto bíblico, o alguna otra cosa que la familia quiso poner. Tumbas por doquier. Multitud de personas, sin embargo, no están en tumbas. Aquellos que han muerto por cataclismos, por situaciones climatológicas, o inclusive por las mismas guerras. Muchos soldados no fueron enterrados, fueron desafortunadamente pulverizados o muertos en alta mar o por alguna bomba. Sin embargo, esta tumba, sobre ella hay un cartel que repite las palabras de Mateo capítulo 28 versículo 6: no está aquí, pues ha resucitado. Así como dijo: vengan, vean el lugar donde fue puesto el Señor, es la tumba de nuestro Señor Jesucristo. A través de la historia universal,
Le recuerdo que ha habido personajes muy conocidos: Winston Churchill, aquel primer ministro inglés en la Segunda Guerra Mundial; Francisco Villa, aquel revolucionario en México en el siglo XX; Abraham Lincoln en los Estados Unidos de América en la Guerra Civil del siglo XIX; George Washington, por ejemplo, el primer presidente de los Estados Unidos de América; Simón Bolívar en Sudamérica; Napoleón Bonaparte en Europa. Y sería incontable prácticamente la cantidad de personajes, hombres y mujeres, conocidos a través de la historia universal. Pero todos ellos están en una tumba. La muerte sí pudo derrotarlos. Sin embargo, hay alguien que la muerte no pudo derrotarlo. Por Él estamos aquí, por Él estamos vivos, por Él tenemos vida eterna. Se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Él vive y vive para siempre, aleluya. A través de los tiempos también ha habido hombres y mujeres que han dejado un legado a la humanidad en alguna área. Por ejemplo, Albert Einstein en el área de la física; George Gutenberg inventó la imprenta en el siglo XV; Isaac Newton en áreas como las matemáticas y la física, entre otras cosas, las 3 leyes de Newton, binomio de Newton, principios de cálculo integral, principios de cálculo diferencial, donde precisamente en sus 3 leyes prácticamente conocidas por todos los estudiantes en las escuelas, la primera ley de Newton, donde dice que un objeto permanecerá en reposo o movimiento uniforme, rectilíneo, al menos que sobre él actúe una fuerza externa. La segunda ley, cuya fórmula es fuerza es igual a masa por aceleración. La tercera ley de Newton, que dice que ante una acción hay una reacción igual y equivalente a esa misma fuerza. Estos hombres dejaron un legado. Beethoven también en el área de la música. Sin embargo, hay muchos que han dejado legados, pero sin embargo ningún hombre, ningún santo como nuestro Señor Jesucristo, santo de santos, humilde, de profesión carpintero, de condición humilde económicamente, jamás vivió en palacios, pero ha dejado el legado que jamás un hombre podía dejar, aleluya. Su legado es de vida, aleluya. Muchos alcohólicos han encontrado esperanza, los drogadictos han sido liberados, las familias han encontrado felicidad. El legado de Jesús es su resurrección, y con ello nos ha dado vida por toda la eternidad. Gloria a su nombre para siempre, aleluya. Muchos lloraron cuando Cristo murió. Había aparentemente terminado la esperanza de ellos, la esperanza de un Mesías prometido en el Antiguo Testamento, la esperanza de alguien que los liberaría de Roma, la esperanza de alguien que los sacaría para siempre de la situación económica en la cual estaban viviendo. Tenían una esperanza. Aparentemente esa esperanza estaba siendo frustrado. El pueblo estaba cargado en todos los aspectos, inclusive en el aspecto espiritual y religioso. En aquel entonces los religiosos de aquella época imponían cosas por encima de la ley de Dios, por encima de la palabra de Dios. Le llamaban el Talmud, que son las tradiciones de los judíos, y ellos ponían cosas, como acabo de decir, por encima de la misma gloriosa palabra del Señor. Eran leyes, 613 leyes. Imposible vivir y practicar esas leyes. Los religiosos de aquella época entonces le agregaron más cargas. La gente estaba cargada, estaba agobiada espiritualmente. Sin embargo, en una ocasión se presentó un carpintero. Lo conocían como el hijo de José y de María, aleluya. Tenía hermanos y hermanas, como dice la escritura. En una ocasión Jesús se presentó, y no se presentó hablando de política, no se presentó hablando de economía, no se presentó hablando acerca de los tipos de gobierno, no se presentó para levantar un mitin o una revolución terrenal. No, él empezó a hablarle a la gente, a su corazón. Quedó registrado en Mateo capítulo 11 versículo 28: vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, aleluya. Es el descanso que ofrece Cristo. Usted que está cargado, usted que se siente ansioso, las cargas de la vida son demasiados para usted, parece que no encuentras la puerta, la preocupación llegó a tu mente,
mente, no puedes dormir por las noches. Echa sobre Dios tu carga y Él te sustentará. Aleluya. Cristo está vivo. Cristo resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía y tenemos la victoria en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. La gente sigue a los muertos, recuerda a los difuntos. A veces dicen que hasta platican con ellos, claman a los demonios con el propósito de ellos, dicen, escucharlos y que les den instrucciones de la vida. Sin embargo, nosotros no clamamos a un muerto, clamamos a Cristo. Él está vivo, Él resucitó de entre los muertos. Aleluya. El dolor más grande que sufrió nuestro Señor Jesucristo, sin duda, no era el dolor de los azotes en su cuerpo, no eran las heridas producidas por la corona de espinas en su cabeza, no eran los clavos. Su dolor más grande era el peso del pecado de todo el mundo. El pecado, tu pecado y mi pecado. Aleluya. La escritura escribe, el apóstol Pablo escribió en la epístola a los Romanos, Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Y aquí tenemos esta hermosa historia. La historia de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 evangelistas lo narran en detalle. Aleluya. Tanto los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y por supuesto el 4 evangelio, el evangelio según San Juan. Y en este evangelio el apóstol Juan habla de algunos detalles que no son mencionados en los otros evangelios. Habla, por ejemplo, de las 7 pronunciaciones de nuestro Señor Jesucristo acerca de Él como el yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Alabado sea el Señor. Yo soy la resurrección y la vida, yo soy el buen pastor. Declaraciones de nuestro Señor Jesucristo donde se dio a conocer a las personas. Y amados hermanos y amigos, precisamente unos días antes, nuestro Señor Jesucristo fue aprehendido injustamente, como ya vimos en los servicios anteriores, y fue llevado injustamente. Primero le hicieron un juicio religioso, posteriormente lo llevaron con Poncio Pilato. Poncio Pilato no le encontró ningún mal y lo quería soltar. Inclusive dice la misma palabra del Señor que su mujer le dijo que había tenido sueños acerca de él, que no tuviera que ver nada con él, pero no le fue posible. Aquellos hombres empezaron, los religiosos de aquella época empezaron a empujar a la multitud, a motivarlos para que ellos empezaran a gritar: crucifícale, crucifícale. Prefirieron que se les entregara un ladrón y homicida en aquella época llamado Barrabás, antes que al santo, al más santo de los santos. Pero todo eso era el plan divino. Dios permitió eso, aún en la misma maldad de los seres humanos, buscando su propósito eterno. Aleluya. Y dice la escritura que cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo en la cruz, hizo 7 expresiones, 7 frases acerca precisamente de su amor por nosotros los pecadores. Se dice también en la escritura que hubo un hombre que pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo para enterrarlo en una tumba antes de que empezara, por cierto, el día de reposo que empezaba, por cierto, a la puesta del sol del día viernes, al atardecer, antes del anochecer propiamente dicho del día viernes. Y efectivamente nuestro Señor fue puesto en una tumba. Se le corrió, dice la escritura, una piedra y se le puso precisamente una guardia romana, porque los religiosos de aquella época fueron con Poncio Pilato y le dijeron: Jesús dijo que iba a resucitar, pon una guardia, no vaya a ser que los discípulos vengan a robarse el cuerpo y entonces venga a ser el postrer mal peor que el primero. Y efectivamente Poncio Pilato permitió una guardia romana, como Dios cerrando todas las puertas, como Dios asegurándose de que el hombre no pudiera contar mentiras, de que el hombre no pudiera decir sí, se lo llevaron sus discípulos. Había una guardia romana, una guardia armada de los mejores ejércitos de aquella época. La estrategia militar romana ganó muchos territorios y muchos
países, un imperio terrible, impresionante, que duró más que los otros imperios establecidos y profetizados por Daniel precisamente en su libro. El primer imperio fue el imperio babilónico, comandado por Nabucodonosor, rey de Babilonia. Año 620, 610 antes de Cristo, estaba tomando fuerza, pero después ese imperio fue derrotado por el imperio macedónico, también conocido como el imperio medo-persa. Perdón, dije mal, no es macedónico, es el imperio medo-persa, comandado por Ciro el persa. Posteriormente, el imperio medo-persa fue derrotado por el imperio greco-macedónico, por Grecia, por el hombre muy conocido, Alejandro el Grande, año 333 antes de Cristo. Pero posteriormente hubo un imperio que empezó a tomar fuerza, el imperio romano, el imperio de los Césares. Y en esta época, ese imperio terrible, con toda la logística de guerra, enviaron un grupo de soldados para que ellos cubrieran la tumba de nuestro Señor Jesucristo con vigilancia. Y entonces dice la escritura, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana siendo aún oscuro al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Nótese que no dijo: ha resucitado nuestro Señor Jesucristo tal como dijo. No dijo eso. Ella pensó en lo primero, pensó en lo terreno. Oh, es que seguramente se lo han llevado. ¿Dónde han puesto al Señor? Así pensamos nosotros, débiles mortales. En vez de atribuirle los milagros a nuestro Dios, empezamos a pensar en lo terreno. O es que tengo una casa porque he trabajado muy duro. Es que tengo un bonito carro y una bonita yarda, un bonito jardín porque trabajo duro para mantenerlo, trabajo tiempo extra para mantenerlo. Sin embargo, nos olvidamos del Señor. Santiago dice: porque todo don perfecto y toda buena dádiva proviene del Padre, proviene de lo alto, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Lo que tú tienes, lo que has logrado en la vida, lo que hemos logrado a través de los años, no es por nosotros mismos, es por la gracia del Señor. Es Dios que nos ha ayudado, es su misericordia, es su fuerza, es su fortaleza, es su sabiduría. Dios te ha dado su salud, aleluya. No te afanes por hacerte rico. Ríndete al Señor Jesucristo y dale la gloria, porque Él te ha ayudado para la gloria de su nombre, aleluya. Primero pensamos en lo terreno. Tenemos la tendencia a no darle la gloria al Señor. Mira, es que estudié duro, y hay que estudiar duro, lo aclaro. Tienes que estudiar, Dios te va a ayudar, pero a través del estudio, gloria a Dios para siempre. Sin embargo, nos hemos olvidado de que todo el mérito y la gloria le pertenece al Señor. El salmista en el Salmo 115 escribió: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino tu nombre da gloria por tu misericordia y por tu verdad, aleluya. Y el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, aleluya. En aquella ocasión, en aquel contexto histórico me refiero, tanto judíos como gentiles a menudo visitaban la tumba del fallecido durante 3 días después del entierro. Había, por cierto, también unas personas que creían que por 3 días el espíritu de la persona estaba por ahí divagando y después se iba. Sin embargo, por 3 días iban a visitar la tumba. Y aquí dice la escritura: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana. El primer día de la semana se convirtió posteriormente en el principal día de reunión de la iglesia primitiva, aleluya. El día de la resurrección, el primer día de la semana, Cristo hizo todas las cosas nuevas, aleluya, en el primer día de la semana. Segunda de Corintios 5:17 dice la escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, aleluya. Dios cambia las cosas, Dios nos transforma para la gloria de su santo nombre, aleluya. Cuando Dios nuestro Señor liberó a Israel, también Él dijo: este día,
en este día empezará un nuevo año para ustedes. Desde aquí se contará su primer mes del año, considerado la Pascua, la última plaga que el Señor mandó al pueblo de Egipto por causa de su pueblo Israel. Dice la Escritura que 430 años estuvo el pueblo de Israel en Egipto. Como usted sabe, llegaron primero como invitados de honor. Fue precedido por la llegada de José, precisamente conocido como José el soñador. Y dice la Escritura que Dios le dio sabiduría y también el don de interpretar sueños. Eso lo llevó, por supuesto, al palacio de Egipto. Fue un hombre que dependía de Dios, que amaba a Dios, y también él interpretó sueños a Faraón y fue puesto en lugares muy privilegiados. Y después de eso vino otros faraones que no conocían ni a José, ni a Jacob, por supuesto, ni a los primeros descendientes de Israel, y empezaron a molestar y a maltratar al pueblo de Israel hasta que los subyugaron, los hicieron prácticamente sus esclavos. Y el pueblo de Israel empezó a clamar al Señor. Dice la Escritura que su clamor empezó a llegar al trono de su presencia. Y el Señor vio en su agenda, seguramente ya era el tiempo de la liberación del pueblo de Israel. Mandó a su siervo Moisés, dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, a través de una zarza le habló en el desierto, allí en el monte Oreb, estando cuidando unas ovejas, las ovejas de su suegro. 40 años tenía Moisés en el desierto. Fue criado por 40 años en Egipto, las mejores conocimientos, universidades, valga la expresión, de aquella época, más 40 años que ahora había estado en el desierto. Ya no era el mismo Moisés, pero allí estaba, y le llamó la atención una zarza que ardía y no se consumía. Y dice la Escritura que se acercó, escuchó la voz del ángel de Jehová, la voz de Dios que le habló: Moisés, Moisés. Y el Señor lo llamó para ir a libertar a su pueblo, cosas que Moisés, dice la Escritura, fue en efecto. Fue llamado también Aarón para entonces en equipo libertar al pueblo de Israel. Y el faraón no entendió, y una plaga tras otras fueron enviadas a Egipto, hasta que dice la Escritura que Dios le dijo a Moisés que iba a mandar una última plaga. ¿Y qué iba a pasar? Iban a celebrar la Pascua, como se conoce la Pascua, y las instrucciones para el pueblo de Israel a través de su siervo Moisés, gloria a Dios, fueron las siguientes. El Señor le dijo que cada familia tenía que preparar un cordero, podía ser oveja o podía ser cabra, de un año, macho, sin defecto. Lo tenía que preparar uno con familia. Si la familia no era suficiente para comerlo, entonces podía reunirse con otra familia. Entonces iban a sacrificar ese animal, y de esa sangre que iban a tener ese animal, dice la Escritura que la orden era que en cada casa tenían que tomar un hisopo o una tela, algo que lo tomaran, y entonces la sangre iba a ser rociada, iba a ser puesta en los dos postes de la puerta y en el dintel de la puerta, en los dos postes de la puerta y en el dintel de la puerta. Es decir, y dice la Escritura que el Señor les dijo: esta será la Pascua. La palabra Pascua en el hebreo viene de Pesaj, que significa pasar de un salto, o saltarse algo, o pasar de largo. Aleluya. Eso quiere decir que el ángel de Jehová iba a pasar por alto. Dios iba a pasar por alto esos lugares donde hubiera sangre untada en el dintel de la puerta y en los postes de la puerta. Entonces no iba a haber destrucción sobre esa familia. Sobre las demás familias dice la Escritura que el primogénito murió por causa de que no había sangre puesto allí en sus dinteles. Qué impresionante, amados hermanos y amigos. Cuando estaba puesta ahí la sangre, seguramente cuando la ponían en el dintel, en la parte superior de la puerta, seguramente empezaba a chorrear, y entonces la ponían en los postes. Estaba formando entonces la cruz de nuestro Señor Jesucristo, simbolizando aquel cordero que iba a nacer posteriormente y que iba a morir por todos los pecados. Amados hermanos, la Pascua para el pueblo de Israel tiene que ver, se relaciona con liberación. Aleluya. La Pascua en la época de nuestro Señor Jesucristo se relaciona también con liberación. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En aquel entonces los corderos eran sacrificados, y por causa de esa sangre de ese
ese cordero eran liberados y la destrucción no venía a ellos. Por causa del Cordero de Dios, nuestro Señor Jesucristo, nosotros somos liberados. Bendito sea su nombre para siempre. La destrucción nos pasa de largo. Satanás nos pasa de largo. El infierno nos pasa de largo. La condenación eterna nos pasa de largo. Las maldiciones nos pasan de largo. Porque hay una sangre, es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que nos limpia de todo pecado. Alabado sea Dios para siempre. Aleluya. Cristo es nuestra Pascua. Aleluya. Y en aquella ocasión, dice la Escritura, la Pascua la celebraron en casa. Dice la Biblia, tenían que tener puestos, ceñidos sus lomos, bien con vestidos, y por supuesto en la cintura bien puestos sus vestimentas, y con los zapatos puestos como listos para marchar. Aleluya. Era la Pascua en casa, donde en la casa estaban protegidos. Ahora, por providencia de las circunstancias, pero sobre todo creo yo por providencia de Dios, el Señor ha dado un punto de atención a nivel mundial. Y ahora, por causa de la situación de la pandemia, por causa de la prudencia y también por causa de las órdenes gubernamentales, los cristianos en su mayoría estamos en la casa. En aquel entonces, el pueblo de Israel, 1445 años antes de Cristo aproximadamente, estaba en casa celebrando la Pascua, el Cordero Pascual que estaban ellos sacrificando, y la sangre puesta en las puertas para que pasara por alto la destrucción a ellos, para que fueran liberados también de la tierra de Egipto. Y ahora, muchos años después, estamos ahora, más de 3000 años después, estamos en casa. Estamos para celebrar esta Pascua, para recordar este acontecimiento más grande. No solamente es un acontecimiento histórico, es un acontecimiento que nos ha impactado a todos aquellos que hemos creído en Cristo. Amigo, amiga, tú que no has creído en Cristo, hoy puedes recibir a Jesús. Hoy puedes arrepentirte de tus pecados. Tú necesitas un Salvador. Tú necesitas a Jesucristo. Tú necesitas esta sangre. El alcohol no puede lavar tus pecados. Las drogas no pueden lavar tu pecado. El sexo ilícito no puede lavar tu pecado. Hay alguien que puede lavarlo. Yo no puedo lavarlo. Ningún pastor puede lavarlo. La iglesia no puede lavarlo. Tu madre no puede lavarlo. La lavadora no puede lavarlo. Solamente Jesucristo puede lavar los pecados. Alabado sea su nombre para siempre. Aleluya. Y nuestros pecados son lavados con la sangre de Jesús. Por eso también el apóstol escribió que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Aleluya. Es esa sangre que nos limpia, esa sangre que impacta nuestras vidas, esa sangre que no solamente cubre nuestros pecados, limpia nuestros pecados. Los animales en el Antiguo Testamento, cuando eran llevados para el sacrificio, eran llevados al altar de bronce. Esos animales no podían borrar el pecado del pueblo, solamente lo cubrían como para presentarse delante de Dios en arrepentimiento. Y por causa de ese animal, la ira de Dios era de alguna forma aplacada. Sin embargo, con nuestro Señor Jesucristo, la ira de Dios fue aplacada por completo. Estaba determinado un juicio para nosotros como pecadores. O usted dígame, ¿quién merece el cielo? ¿O quién merece que Dios lo ponga ahí delante de Él? ¿O quién merece ser bendecido? Ustedes y yo merecemos el infierno. Pero dice la Escritura, por causa de nuestro Señor Jesucristo, Él nos ha puesto nuestros pies sobre peña y enderezó nuestros pasos. Puso en nuestra boca cántico nuevo, alabanzas al Señor. Aleluya. El apóstol Pablo escribió a Timoteo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Aleluya. Cristo murió por nuestros pecados. Él es el Cordero Pascual.
El cordero que había sido sacrificado a 1445 años antes de Cristo era un tipo del cordero de Dios que vendría posteriormente. San Juan capítulo 1 versículo 29 nos relata cómo Juan el Bautista, el que fue enviado para preparar el camino del Señor, el Elías que había de venir, él presentó a nuestro Señor Jesucristo, y cuando lo vio por obra del Espíritu Santo lo presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aleluya. Usted necesita ser libre, amigo, amiga. Usted necesita ser liberado. En Cristo hay libertad. A través de la sangre de Cristo usted puede ser libre, libre de su pecado, libre de su conciencia, libre de las garras del enemigo que quiere atacarlo y que quiere hundirte. Pero hay victoria en nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y dice la Escritura: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro el sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro. Y también la Biblia dice en el versículo 3: y salieron Pedro y el otro discípulo, es decir, Juan, el que escribe este evangelio, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Aleluya. Y dice la Escritura: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Vio unos lienzos. Realmente fue necesario mover la piedra. No porque Jesús necesitaba que se moviera la piedra para que resucitara, sino para que los mortales viéramos, en este caso ellos, que Jesús había resucitado. Jesús no necesitaba que le movieran la piedra para él resucitar. Él ya había resucitado, aleluya. Y cuando fue Pedro, vio los lienzos donde nuestro Señor Jesucristo fue puesto. Y dice la Biblia que el sudario que estaba puesto en la cabeza vino enrollado. Por eso un comentarista dice que es ilógico que alguien lo hubiera robado, porque todo lo pusieron con toda la delicadeza, todo doblado, el sudario. Amados hermanos, porque nuestro Dios es Dios de orden, aleluya. Él pudo haber mandado un ejército de los cielos para que lo defendiera, pero no. Si lo hubiera hecho, no se hubiera entonces efectuado la salvación de nosotros los pecadores. Sin embargo, Cristo Jesús murió por nosotros. El justo murió por los injustos, aleluya. Y ahora, en este primer día de la semana, la iglesia recordamos que Cristo resucitó de entre los muertos, aleluya. En aquel entonces, o por muchos siglos anteriormente, los egipcios ya acostumbraban embalsamar a las personas. Los griegos y los romanos acostumbraban ellos incinerar, es decir, quemar los cuerpos de las personas. Los judíos, sin embargo, no. Ellos tenían más respeto a la muerte y también más respeto a los cuerpos de aquellos que morían. Y el primer día de la semana, que empezó, por cierto, al terminar el día de reposo, el sábado para nosotros, el séptimo día empezó la puesta del sol, es decir, en la tarde o casi al anochecer, empezó oficialmente el primer día de la semana. Fueron a comprar estas mujeres, dice la Escritura, especias aromáticas, pensando en nuestro Señor Jesucristo, porque es verdad que hay mucha gente mala. Es verdad que estamos en un mundo donde la gente rechaza a Dios. A lo mejor usted que está viendo este mensaje, quizás usted mismo ha rechazado a Dios, pero ahora te estás acercando a Dios. Pero no todas las gentes son malas. Hay gente que ama a Dios. Estas mujeres fueron a comprar especias aromáticas para entonces aplicarlas al cuerpo muerto de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya no fue necesario. Cristo ya había resucitado de entre los muertos, aleluya. Amados hermanos, y dice la palabra de Dios en el versículo 5: y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró al sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también otro discípulo, es decir, Juan, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó. Aleluya. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, aleluya.
Dice el apóstol Pablo que si Cristo no hubiera resucitado, vana sería entonces nuestra fe. Seríamos los más dignos de conmiseración por causa de que Cristo no hubiera resucitado. Pero este mensaje tiene poder. Por eso esta palabra está viva, porque el Cristo que predicamos está vivo. Por eso nuestras oraciones son contestadas. Por eso Dios en su misericordia está con nosotros. Él prometió en la gran comisión: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Un muerto no puede hacerlo. Un muerto no puede contestar necesidades. Un muerto no puede hacer milagros. Un muerto no puede hablar. Un muerto no puede escuchar. Pero mi Cristo vive. Cristo te ama. Cristo quiere bendecir tu hogar. Cristo resucitó de entre los muertos. Alabado sea Dios para siempre. ¿Qué vamos a hacer con este mensaje? Número 1, amigo, amiga, de una vez por todas, arrepiéntete de tus pecados y recibe a Jesús en tu corazón como Señor y como Salvador y como el Cristo que ha resucitado de entre los muertos. También para aquellos que ya conocen al Señor Jesucristo, que estás con tu familia o que estás quizás en otro lugar escuchando este glorioso mensaje, vive la esperanza, la victoria que representa que Cristo está vivo. Aleluya. A lo mejor son muchos los problemas que te han agobiado. En Cristo hay victoria, porque nada hay imposible para Él. Se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de su vientre. Aunque ella se olvidara, yo no me olvidaré de ti, dice el Señor. Aleluya. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Deleítate a ti mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aleluya. Porque el Dios Todopoderoso es nuestro guardador. Él nos bendice, Él nos guarda, porque Él está vivo. Y yo les invito a que oremos al Señor, dándole gracias a Dios por esta victoria. Padre celestial, toda la gloria te la damos a ti, Señor. Yo te pido bendición para todos aquellos que están escuchando este mensaje. Este mensaje no es mío, es mensaje tuyo, Padre. Yo te pido que sea escuchado, Padre, en muchos lugares del mundo para la gloria de tu nombre. Llévalo donde lo quieres llevar. Toda la gloria te la doy a ti, Padre. Toda la alabanza sean para ti, Señor. Dios mío, glorifica tu nombre. Rompemos las cadenas. Reprendemos toda operación de las tinieblas ahora mismo, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y desatamos tu bendición sobre cada persona, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Siempre es un placer predicar la palabra de Dios. Les amo a todos en el amor del Señor y hasta pronto.